Hola chicos, ¿cómo están? Acá volvemos de las vacaciones y hoy volvemos con clase con Andrés. Vamos a ver un partido de ajedrez romántico. Esto donde volan piezas, sacrificios, ataques y es muy lindo para calcular y practicar calculando. Hablando de esto, de practicar, desde ahora en adelante le voy a poner cada tanto una posición para que la resuelvan. Así que en un ratito pausa en el video que le voy a poner por acá una posición de un par de Pragnananda. Espero que hayan pausado el video, si no vuelvan atrás. Y voy a leer en los comentarios cuáles son la serie de jugadas que son mejores para el que tiene que jugar en este caso. Y bueno, la segunda cosa que quería decirles es que vamos a jugar este domingo una segunda edición del torneo de ajedrez al dente, siempre 10 más 5, domingo a las 21 horas de Argentina, a las 4 de la tarde en España o Italia, que sea. Y bueno, avísenme si se suman en los comentarios y en el primer comentario de este video le voy a poner el link para que se sumen. Les mando un abrazo y les dejo al video. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lorenzo? Hoy, la clase de hoy, vamos a empezar con una partida que es muy conocida, el propio nombre lo dice, pero a mí me interesa sobre todo siempre desde el punto de vista no solo del espectáculo o de la cuestión visual o artística, sino siempre desde la cuestión práctica y del tratar de entender las cosas, ¿no? Este modelo que vamos hoy, a ver hoy, a estudiar hoy, es una de las partidas más, digamos, clásicas de todos los tiempos. Andersen Kieseritzky, quien bueno, 1851, ¿no? La época del ajedrez romántico. Yo siempre digo que una de las cosas maravillosas que tiene el ajedrez son sus siglos de historia, ¿no? Y de cultura y de estudio. Y es sorprendente cómo estos jugadores ya jugaban muy bien en esa época. Quiero decir, es evidente que el ajedrez ha evolucionado, ¿no? Como todas las actividades, pero la verdad que uno puede apreciar partidas que tienen 100 años, 200 años, 300 años, y bueno, y hay partidas muy buenas, por ejemplo, Paul Morphy, ¿no? Que jugó en el 1700, también tiene partidas que son realmente muy buenas. El concepto de partida inmortal tiene dos acepciones que son básicamente decididas por esta partida. Una es la acepción más amplia. Se considera toda partida inmortal aquella que, bueno, por su espectacularidad o por las cuestiones de tiempo ha pasado a la historia. Esto sería el equivalente como los clásicos de la pintura o de la música, ¿no? O decir, bueno, tenés los clásicos. En ese sentido, inmortal es eso. Lo que pasa es que inmortal después se le considera a un tipo de sacrificio muy específico en ajedrez, que es el sacrificio de las dos torres, que es el que vas a ver que se produce en esta partida. De hecho, en esta posición, la última jugada de las blancas, de las negras, es dama por B2, ¿no? Ok. Bueno, y después, además, esta partida tiene un componente artístico visual muy interesante. Yo hice hace un tiempo un análisis muy profundo de esta partida, porque a mí me interesaba, esta partida yo la vi por primera vez cuando recién estaba empezando a jugar al ajedrez, pero me interesaba la parte científica. O sea, ¿qué tan bien jugó Andersen en esa partida? ¿Qué tan bien se defendió Kicielewski? ¿No? Entonces, toda la cuestión relacionada a la toma de decisiones, que es siempre el tema recurrente, por decirlo de una manera, que va y vuelve, ¿no? Y en este contexto me parecía muy interesante esta cuestión. Bueno, lo primero que vamos a hacer es orientarnos, ordenarnos, ¿no? Que es decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando en esta Ujú. posición? Porque cuando uno empieza por la partida, digamos, por la jugada uno, obviamente uno ya sabe cómo viene el desenlace, pero cuando uno agarra una posición empezada, se tiene que orientar. Entonces yo voy a hacer primero Ujú. el periodo de orientación, Lorenzo, y después te voy a poner a vos para que trabajes y calcules un poco, ¿no? Bueno, Ok, en esta posición, las perfecto. negras, como dije antes, acaban de comerse el peón jugando dama por B2, y materialmente podemos decir que el negro tiene básicamente una pieza de más. Porque si observamos, tenemos para el blanco dama dos torres, pareja de caballos, alfil y seis peones, y para el negro dama dos torres, pareja de caballos, pareja de alfiles y seis peones. Materialmente una pieza de más que sabemos que es una ventaja muy importante. Lo interesante de esta partida de ataque, o una de las cosas interesantes, es que en esta posición no hay un solo bando, digamos, que esté atacando. No es que es una posición que yo te digo, bueno, acá el blanco está con toda la batería de piezas, porque el Ujú. negro tiene sus contrajuegos. El rey en F1 no está seguro.
sea, no es una de esas posiciones estables, que yo te digo, bueno, te pongo un peón en B2, en C3, escondo el rey y al rey blanco nunca le pasa nada. Bueno, acá no es Claro. tan así, porque de hecho me están amenazando dama por torre jaque y comerme la otra torre. Entonces, Ujú. eso hace en el proceso de cálculo una cosa muy interesante que ayuda a lo que yo digo que es más importante en los métodos, que es al ida y vuelta, ¿no? O sea, yo no solo tengo que prestar atención, porque si yo acabo, Lorenzo, te pregunto jugadas de ataque para las blancas, seguramente se te ocurren muchas. Ahora me lo vas a decir, pero decir, bueno, no sé, caballo de 6 jaque, alfil de 6, E5, hay caballo C7 jaque, ¿no? Hay un montón de ideas, pero el pensamiento fantástico del ajedrez es que uno tiene que considerar, ¿no?, los dos lados. Entonces, esta posición uno puede tener desde secuencias forzadas, como caballo C7 jaque, que es la más evidente probablemente, a jugadas como decir, bueno, no, voy a sacar mi torre. Igual tengo la otra torre también amenazada, ¿no? Pero esta torre parece Mm. menos importante. Esta partida se usa mucho, o este tipo de partidas se usan mucho para el concepto que llamamos el valor relativo de las piezas. O sea, yo materialmente te digo, el negro tiene una pieza de más, pero si nosotros empezamos a observar con un poquito más de fineza, vemos que el negro tiene 5 piezas que están guardadas, ¿no? Y entonces se dice que materialmente el blanco está atacando con muchas piezas de ventaja. ¿Ah? Porque yo Ok. tengo como mínimo el alfil, los dos caballos y la dama, y eventualmente alguna incorporación de ciertas piezas. Entonces, volvemos al concepto de material versus tiempo. ¿Ah? Los dos caballos particularmente, el caballo de F5 y el de D5, son dos piezas fantásticas en esta posición, ¿no? Están controlando casillas críticas, aparecen jaques por todos lados. Quiero decir, son dos piezas muy fuertes. Bueno. Dicho todo esto, no sabemos cuál es la evaluación de esta posición, porque hasta que no Ujú. hagamos lo que es el cálculo fino, no podemos saberlo. Ahora eso te va a tocar un poco a vos. Bueno, metódicamente, lo que yo quiero, la primera parte del trabajo que quiero que hagas tú, es decir, bueno, dentro de lo que son las secuencias forzadas, como ya dije antes, por ejemplo, caballo C7 jaque. Bueno, ¿cuál te parece que serían las más interesantes? ¿Cuáles serían tus jugadas candidatas? Y luego de que hagas un cálculo, bueno, ahí podremos juntos hacer una evaluación de la posición. 3 minutitos para que pienses y quiero que me Ujú. indiques, de esas variantes forzadas o oportunidades únicas, ¿cuáles te parecen mejor y cuál crees que es la evaluación de esta posición? Ok. A ver. Es muy difícil calcular acá. Siento que la parte más difícil es que hay el contrajuego, como decía vos, ¿no? Del negro. Es que no solo yo tengo que calcular la posibilidad de mis ataques, sino que cada jugada que no sea un jaque o que no amenace mate, sea un potencial problema, ¿no? Porque potencialmente me van comiendo la otra torre y Exacto. cualquier tipo de ventaja material no sirve, Y que al sino final, que al final atacamos. siempre viene la tentación de este tipo de jugadas, ¿no? De decir, bueno, salgo de mi problema principal. Lo que pasa es que metódicamente no puede ser eso. O sea, yo teniendo esta oportunidad, yo te explico el tema metódico que hablamos de la primera clase. Capaz que Ujú. Torre uno al final es la mejor jugada, no lo podemos saber. Claro. Por ejemplo, a Torre uno capaz que yo hago caballo A6 y ahora la oportunidad que vos tenías de dar el jaque en C7 la perdiste. Entonces, vos lo que tenés que hacer es empezar con caballo C7 jaque. Porque las otras, bueno, el de G7 no se puede por ahora porque me lo están comiendo. En D6 en principio me van a simplificar. Pero esta jugada se va de la mano. O sea, entonces ahí tenemos que determinar a dónde va el rey y después me decir qué jugada. La primera secuencia que yo miraría, mira, sería, bueno, me como la torre, ¿correcto? Pero acá dice, bueno, dama por torre jaque y él también se come las dos torres. Entonces, si en esta posición yo tuviera alguna secuencia forzada ganadora para el blanco, bueno, sería bueno. No creo que la tenga,
pero primero tengo que pensar esta secuencia. Mira, aquí podría tener mate tranquilamente en esta posición. Incluso probablemente Claro. sea mejor, claro, probablemente sea mejor para el negro tomar de alfil, porque la dama está cumpliendo una función defensiva muy importante. Entonces, en esta posición doy el jaque, rey E8, caballo D6 jaque, y bueno, y di mate. Entonces, de repente, ahí funciona. Entonces digo, bueno, no. Ahora, entonces vamos a controlar el jaque en D6. Ahora tomo por acá, ¿correcto? Alfil C7 jaque, rey aquí, ahora tengo caballo por G7 jaque, pero ahora no es lo mismo, porque antes terminaba con dama por F7 mate, ¿no? Todo esto es un acercamiento a lo que ahora vamos a ver que sucede en la partida. Ok. Pero yo quiero que tú siempre hagas el esfuerzo, ¿no? De tomar tus decisiones. Después yo te voy a Ok. dar el resumen, el razonamiento y todo. Pero te quería explicar, y para mí es muy importante entender por qué caballo C7 debería ser tu primera jugada candidata. Ok. No, eso es muy claro. Siento que lo entendí perfecto. O sea, simplemente es una jugada que tiene una oportunidad que es única y si funciona, sí o sí la vas a jugar. Si Ujú. no funciona, bueno, seguimos con la próxima que tenga un poquito menos de- Sí, que sí, con la próxima potencialmente, opción que no sea tan forzada. Correcto. claro, Bueno, profundizar en caballo C7 porque como oportunidad única es lo primero que llama la atención. Y después vamos a ver las otras. perfecto. A ver, yo estaba intentando calcular caballo C7, rey, eh, rey D8 Sí. y, y después jugar E5, de manera que yo voy protegiendo digamos, la casilla, claro, claro, E5, voy sacando la muy bien. posibilidad. E5 es una jugada de obstrucción típica. Yo no Ujú, solo, yo estoy, digamos, la dama está ejerciendo acá un doble papel que es amenaza y defiende. La casilla G7 es crítica. Entonces la jugada de 5 por suma. eso. Suma dos factores, suma la obstrucción y el punto de apoyo, porque también le das el punto Ujú, de apoyo. Muy bien, esa idea aparece en varias variantes, ¿no? Lo que pasa es que ok. no parecería tener sentido en esta secuencia, porque ahora me queda en el aire, porque ahora el Pero yo alfil, pensaba, sí. después de rey por, yo no puedo jugar E6 y Bueno, después, parece. Yo te voy a decir por qué conceptualmente lo descartaría en una partida. ok, Puede ser que sí, pero me parece que no, con E5 no amenazaste nada concreto y todavía no resolviste ninguno de los problemas. Y de hecho sumaste una variante más. Yo entiendo que tu idea es que el rey por E6 y ver si podés atrapar este rey de alguna manera. Pero acá me ujú, parece que todavía tenés el problema de las dos torres, te comió el caballo. Aquí tendrías que tener, para que esto se justificara, tendrías que darme casi que maten dos o maten tres. Si aquí ok, me dice, bueno, si tuviera, no sé, dama B7 jaque, por decirte algo, o alfil C7 jaque, se podría considerar. Pero no teniendo claro, esas cosas, esto lo tengo que descartar. Entonces, la idea conceptualmente va. De hecho, probablemente si yo hago torre uno va a ser para jugar más adelante de 5, ujú, pero no va acompañada de caballo C7. es cierto. No, tiene perfectamente sentido. Igual, la variante que yo estaba calculando seguía con eh, E por F, o sea, peón E6 por F7, pero no me di cuenta que el alfil estaba controlando la casilla de F8. Así que cualquier tentativo mío de
volver a dama, no va a funcionar porque el alfil en cualquier momento puede volver y comerme el peón. Fíjate que Así el que eso negro, no, el negro está, el negro está trabajando con dos piezas, con la dama y el alfil. Y a lo sumo podrán en algún momento incorporar alguno de los caballos a la sí, defensa. Mucho más que eso, no se puede hacer. Bueno, seguí acompañando el proceso de ok, razonamiento hasta tratar de llegar a una conclusión como si fuera una partida. ok. Caballo por D7. Eh, bueno, ¿por qué no funciona rey por F8? A ver, caballo por D7, rey F8. Eh, rey F8. ¿Qué hay por ahí? Bueno, yo ahí capaz que podía jugar alfil E5. No puedo jugar alfil E5. Pero el 5 no, porque te lo come con la dama. No, claro, claro. E5 no. No funciona, ¿por qué? Porque, a ver si yo tengo. mm, Ah, no, claro, ahí yo tengo alfil de 6 jaque y, y después, bueno, de ahí es muy fácil porque después de alfil por caballo por, yo ahí estoy amenazando mate. Así que él ¿qué tiene que hacer él? Bueno, puede ya seguir bastante porque puede desarrollar también el caballo en F6, parando el mate, y después como sigue el ataque. Tratar de llegar hasta el final de la línea y sacar una conclusión. Después las vamos a revisar juntos. Bien, después se podría jugar, después para el mate, yo podría jugar G5, pero después de G5 mi problema es que no es una jugada tan forzante y él puede arrancar comiéndome las torres. Así que después de G5 podría eh, tener dama por A1, rey G2. No, rey G2 no, porque es mate, así que no. Y dama por A1, seguramente rey E2. Pero después de eso, ¿qué tengo? Yo tengo G por F6. Y no, me parece que no funciona. Yo siento que, no sé, me estoy perdiendo algo en esta variación. O sea, lo que estaba calculando yo es Sí, a ver, em, verifiquemos. caballo G7, caballo C7, Sí, perdón. sí, muy bien, rey de 8. No, estaba calculando rey F8. F8, bueno, muy bien, hay que calcular las dos, sí. ¿Cómo seguimos? Yo estaba calculando alfil de 6, Sí, alfil por, caballo por, desarrollo el caballo en F6, bien. Acá tiene otra defensa también. Mira, tiene dama por torre jaque y dama F6. dama Esta, F6. Ok, claro, bien. es que esta casi me refuta porque, bueno, la otra me puedo estar comiendo la torre, pero ahora ya tengo torre y pieza de menos. Entonces, bueno, en esta posición esto no funciona. Igualmente, caballo F6 me parece que también era una buena defensa. De hecho, el problema que tiene caballo C7 es cuál es el objetivo. Si el objetivo es tener una secuencia forzada como lo que tú intentaste, no funciona. No llego, no tengo esta, no tengo la otra.
defiendo. Si el objetivo es comer la torre, tampoco tiene demasiado sentido. No. Ya, la que por ahí tendría sentido para mí es caballo C7 y ahora sacar esta torre. Esa jugada Ah, seguro ok. tiene sentido y de hecho sería una de mis principales ideas en esta posición. Porque ahora mantengo las posibilidades de ataque y además materialmente, bueno, tengo una pieza de menos, pero ya si me capturo una torre, las cosas empiezan a tomar un poco más de fuerza. Entonces, esa variante, ¿cómo la pensaría yo en la partida? Bueno, me parece interesante. O sea, me parece una jugada que está bien, ¿no? Me parece que es una jugada que se puede hacer sin ser una variante decisiva ni nada que se le parezca. Bueno, quiero ahora, Lorenzo, que trabajes un poco con otras ideas. Que me digas Ok. qué otras cosas se te ocurren. A ver, yo ahora no te quiero contaminar el pensamiento. Quiero que vos me digas qué cosas se te ocurren, qué otras ideas se te ocurren para las blancas aquí. Bueno, la otra primera que me se ocurre es jugar el caballo en D6. Ujú, muy bien. Caballo D6, pero a ver, desarrollando un poco el pensamiento. Caballo D6. De 6 alfil por D6 parece casi obligada. Alfil por D6, claro, casi Sí. obligada, ¿no? Casi obligada, sí, porque, bueno, porque está en el aire también el otro alfil, así que hay que comerlo, ¿no? Claramente, porque si juega torre F8, yo me como el alfil en C8, y, y si me juega rey D8, yo voy comiéndome el peón en F7, así que tiene que comerlo sí o sí. Así que caballo D6, alfil D6, el otro alfil por D6. Y ahí, ¿qué cosa que estoy amenazando yo? Ahí yo estoy amenazando claramente de jugar caballo en C7 ahora. Entonces, esta me parece más interesante. Bueno, caballo de 6, alfil de 6, alfil de 6, el que puede jugar para defenderse. Bueno, la amenaza claramente es caballo C7, mi idea, ¿no? Porque caballo C7 yo, bueno, Hay una imagen del alfil con los dos caballos, ¿no? Que de hecho vas a ver que termina siendo una imagen que sucede en la partida, no más adelante, pero termina sucediendo. Es como que hay una secuencia de que vos tenés cuatro piezas en principio para atacar. Y esas cuatro piezas tienen que restringir las casillas que tiene el rey, que en realidad son tres. Las que están E8, la de D8 y F8. Entonces tenés que buscar distintos tipos de alternativas para eso. y pero ahora que lo estoy pensando, aunque yo consiga poner el caballo en C7, él va a seguir teniendo la casilla en D8 para Exacto. esconderse. Bueno, ¿y cómo podrías, primero desde el razonamiento y después desde el cálculo, cómo podrías sacarle esa casilla? Bueno, probablemente necesitas más piezas, más soldados, ¿no? Diríamos. Si la Sí, dama no ingresa, si el peón no ayuda, si el alfil no entra a algún lado, no le vas a sacar la casilla de 8. Por lo tanto, mate no le vas a dar. Lo difícil de esta partida, que este es el momento crítico donde empieza, pero ahora la combinación sigue, es que uno desde esta posición no tiene una secuencia forzada. No es que yo no, te diga, bueno, acá jaque, jaque, jaque y te muestro la posición final. Entonces, uno tiene que tomar posiciones, las decisiones más difíciles son las no forzadas, porque las forzadas en el fondo son cuestiones de cálculo puro, ¿no? Pero la no forzada, bueno, dependen de muchos conceptos. Y acá viene para mí la pregunta más difícil de esta posición. No teniendo una secuencia forzada, ¿estarías dispuesto a sacrificar las dos torres? ¿Y con qué jugada? Porque el proceso de cálculo tuyo me llevó a estas conclusiones, que es, mm, probablemente yo jugaría este jaque, vaya donde vaya el rey, y torre uno, o probablemente jugaría torre uno directa. Estas serían mis dos opciones. Bueno, Andersen no jugó ninguna de esas alternativas. De hecho, sacrificó las dos torres.
El tema es que tuvo que sacrificar las dos torres sin la certeza absoluta. ¿Qué nos da en ajedrez la certeza absoluta? Bueno, la secuencia de cálculo forzado, ¿no? Cuando entramos en terrenos más conceptuales, bueno, uno seguía un poco de cálculo y un poco de instinto. Entonces, ¿con qué jugada te parece que el blanco eventualmente podría estar dispuesto a sacrificar las dos torres y aún así mantener buenas posibilidades de ataque? Hay una cuestión clave acá que es la siguiente. Vos tenés que sacrificar las dos torres y sacrificar las dos torres tiene un objetivo, que es la desviación de las piezas defensoras. La dama, Y esto, la dama y el alfil, porque el cuando lleguemos, alfil. viste que en la otra variante la veíamos, la que había sugerido vos al principio. Cuando la dama juegue dama por, yo voy a jugar rey E2 y ahí vas a tener que decidir si como con esto o si como con esto. Pero en ambos Ujú. casos, en cualquiera de las dos opciones, este, va a desviar una de las piezas de la defensa. Entonces, lo que te resta ahora, Lorenzo, es decir, bueno, ¿qué jugada harías para sacrificar las dos torres?